En una reciente entrevista con medios de comunicación, Luisa González, la futura presidenta de Ecuador, ha anunciado planes decisivos para su mandato. Entre sus declaraciones más destacadas se encuentra la intención de militarizar los puertos y revisar los permisos de exportación, particularmente en lo que respecta a las cajas de banano. Estos anuncios han generado un intenso debate sobre el rumbo que tomará la política ecuatoriana en materia económica y de seguridad. A militarizar los puertos, a revisar esos permisos de exportación que se han dado. ¿En dónde se han encontrado los cargamentos de droga que van a Europa? En supuestas exportaciones de banano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo uno sí, militarizar los puertos, pero adicional a esto, el exministro, el señor Manzano, quitó regulación que era necesaria para las cuotas que se entregaban de exportación. Usted inmediatamente asuma, va a volver a estas regulaciones. ¿Qué vamos a volver a poner? Una regulación que te hace medir exactamente cuántas haciendas bananeras hay, cuál es la producción de cada hacienda. No solo bananera en general, ¿no? Porque no solo van en pero banano. Básicamente está saliendo por contenedores que supuestamente son de banano. Los contratos se firmarán entre el productor y el exportador con la supervisión del Ministerio de Agricultura, que no estará en manos de un reparto, sino de técnicos especializados en la política agropecuaria, para ir controlando desde allí. Y por otra parte, a través de la fuerza pública, sería en este caso las Fuerzas Armadas, los puertos, y volver a los controles, los escáneres, las rutas, la UAFE, que entrará también a trabajar y ver esas rutas de dineros de ciertos, tanto funcionarios como supuestos empresarios que exportan, y poder volver a tener el control del país. La declaración de Luisa González sobre la militarización de los puertos y la revisión de los permisos de exportación, específicamente en relación con el banano, plantea interrogantes importantes sobre el futuro de la economía ecuatoriana. Si bien la medida busca fortalecer la seguridad y supervisión en los puertos, también es esencial que se equilibre con la necesidad de mantener un ambiente de negocios favorable para el sector exportador, que es vital para la economía del país. Esto requerirá un delicado equilibrio entre la seguridad y el fomento de la actividad económica. El exministro, el señor Manzano, quitó regulación que era necesaria para las cuotas que se entregaban de exportación. Usted inmediatamente asuma, va a volver a estas regulaciones. ¿Qué vamos a volver a poner? Una regulación que te hace medir exactamente cuántas haciendas bananeras hay, cuál es la producción de cada hacienda. No solo bananera en general, ¿no? Porque no solo van en banano. Pero básicamente está saliendo por contenedores que supuestamente son de banano. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en el país, es innegable que Ecuador enfrenta desafíos significativos en este frente. Las políticas de mano dura pueden ser efectivas para combatir el narcotráfico, pero también es fundamental garantizar el respeto de los derechos humanos y evitar la militarización excesiva de la seguridad interna. El éxito en esta área dependerá de la implementación de estrategias equilibradas que aborden tanto las causas subyacentes como las consecuencias del crimen organizado. En conclusión, las declaraciones de Luisa González como futura presidenta de Ecuador reflejan su compromiso con cuestiones críticas como la seguridad y la economía. Sin embargo, la implementación de sus políticas requerirá un enfoque cuidadosamente equilibrado para garantizar que se aborden los desafíos sin comprometer el desarrollo económico y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La sociedad ecuatoriana estará atenta a la forma en que se traduce estas declaraciones en acciones concretas a lo largo de su mandato en busca de un Ecuador más seguro y próspero. En un extracto reciente de la cuenta de Twitter de Ingobernable CC, la futura presidenta de Ecuador, Luisa González, ha expresado su enérgica condena a la propuesta de
el candidato Daniel Noboa, que con respecto al trabajo infantil ha dicho que tienen que trabajar niños de 14 y 15 años. La discusión en torno al trabajo infantil es un tema crítico que afecta a la sociedad ecuatoriana y genera un amplio debate sobre el bienestar de los niños y jóvenes en el país. Y esto no es un invento, es una realidad. Lo dijo Daniel Noboa, niños de 14, de 15 años. Quizás él no sabe de políticas públicas y creo que no sabe que esa es una irregularidad, que eso podría acarrear problemas con cualquier persona que vea que está dándole trabajo a un niño. Los niños deben de ir a la escuela. Daniel Noboa, es decir, que los niños y los adolescentes básicamente lo que tienen es que trabajar en construcción y que no sé qué, en la industria, y habla de niños de 14 años. Y después de 14, 15 años. No, por favor, no. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que estar en las aulas de clase, por favor. Mi proyecto se basa en eliminar las barreras que impiden que los padres envíen a los niños a las aulas de clase. ¿Cuáles son esas barreras? La falta de infraestructura, que a los padres que están empobrecidos, que están sin empleo, les cobren por el arreglo de aulas, sí, que les cobren por útiles escolares, que les cobren por uniformes. Eso se acabó. Eso es una responsabilidad del Estado porque la Constitución así lo garantiza. Educación pública de calidad y gratuita, y vamos a eliminar las barreras que impiden que los padres envíen a nuestros niños a las aulas de clases. Los jóvenes de 14 y 15 años no tienen que estar de obreros en la construcción, no, tienen que ir a los colegios, tienen que hacer el bachillerato, tienen que ir a la universidad, y para eso vamos a devolver los presupuestos a las universidades. Cuidado, queridos padres, queridos jóvenes, ese no es el futuro ni el país que queremos. Y la única manera para romper el círculo de la pobreza e ir hacia un país desarrollado es con educación pública de calidad y gratuita, y que nuestros jóvenes estén en las aulas de clase. Esto no es posible. Así es, yo también lo vi y dije... Con dolor. Hay gente que defiende, dice, no, pues yo trabajé de los 15. No, señor, usted también su adolescencia y su niñez también fue violentada y fue explotada. O sea, eso es lo que tienen que entender, no podemos normalizar. Se llama explotación laboral. No. La declaración de Luisa González resalta la importancia de proteger a la niñez ecuatoriana, asegurarse de que los niños y jóvenes tengan acceso a la educación en lugar de ser explotados en el trabajo infantil. Esta postura refleja la preocupación por garantizar un futuro más prometedor para la próxima generación, donde la educación y el desarrollo integral sean prioritarios. La discusión sobre el trabajo infantil plantea interrogantes fundamentales sobre la política social y económica del país y cómo se abordarán los desafíos para proteger a niños y jóvenes. En conclusión, la declaración de Luisa González en Twitter o en X destaca la importancia de priorizar la protección de la niñez ecuatoriana y subraya la necesidad de que los niños y jóvenes estén en las aulas de clases. Este debate electoral sobre el trabajo infantil plantea cuestiones cruciales sobre el enfoque de Ecuador hacia el bienestar de sus ciudadanos más jóvenes. La postura de la futura presidenta en favor de una niñez protegida refleja un compromiso con el futuro de la nación y el desarrollo de las nuevas generaciones. Nunca más el trabajo infantil. Recuerdo que Moreno decía lo mismo y Lasso hizo lo mismo. Es decir, son las mismas políticas. Ya basta, Ecuador. Y Ecuador, la noticia de último momento revela que el ministro del Interior, Juan Zapata, ha declarado en relación con el caso de Fernando Villavicencio, generando aún más atención en torno a un asunto que ha mantenido a Ecuador en vilo. Además, Zapata se ha pronunciado sobre las declaraciones de Ronnie Rengel el día de ayer, quien ha estado ausente sin justificación de su trabajo, dijo, y ha sido tratado por el ministro prácticamente como desertor. Estas declaraciones de Zapata añaden un nuevo capítulo en un caso que ha estado en el centro de la atención pública.
Diga que sí, ministro, regálenos un minutito, por favor. Bueno, he dado una versión, como usted sabe, es una versión libre, voluntaria, sin juramento. Hay que siempre acudir a la justicia cuando nos soliciten y hemos dado documentadamente lo que en mis competencias se ha hecho referente a este caso. ¿Es una nueva versión sobre la nueva indagación previa? Bueno, es un pedido de la Fiscalía, yo acudo, no sé a cuál se refiere. ¿A la indagación previa respecto al testigo protegido? No, en absoluto no. Oiga, ministro, solamente una pregunta. Ayer en las redes sociales el señor ex policía... La Policía Nacional ya hizo un comunicado, él tiene una ausencia injustificada y como corresponde a los 59.000 policías que estamos, obviamente... frente a un marco normativo, pues hay un proceso interno, tendrá que responder a sus declaraciones y sobre todo demostrarlo, eso ya lo dijo públicamente la policía y la Fiscalía también ha rechazado eso, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Gracias. Juan Zapata, ministro del Interior, ha emitido declaraciones contundentes en relación con el caso de Fernando Villavicencio, señalando la importancia de que Ronnie Rengel, un actor clave en este caso, rinda cuentas por sus declaraciones públicas a través de varios medios de comunicación. Además, ha cuestionado la ausencia sin justificación de Rengel de su trabajo como policía, lo que ha llevado a Zapata a tratarlo prácticamente como un desertor. Estas declaraciones resaltan la atención y el interés público que rodean al caso Villavicencio y plantean interrogantes sobre la responsabilidad y el papel de los involucrados en este asunto. Ex policía... La Policía Nacional ya hizo un comunicado, él tiene una ausencia injustificada y como corresponde a los 59.000 policías que estamos, obviamente frente a un marco normativo, pues hay un proceso interno, tendrá que responder a sus declaraciones y sobre todo demostrarlo, eso ya lo dijo públicamente la policía y la Fiscalía también ha rechazado eso, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Gracias. En conclusión, las declaraciones del ministro del Interior, Juan Zapata, en relación con el caso de Fernando Villavicencio y Ronnie Rengel, añaden un nuevo elemento de interés y controversia en este asunto de gran relevancia en Ecuador. El llamado a que Rengel rinda cuentas por sus declaraciones públicas y la descripción de su ausencia como desertor apuntan a la gravedad del caso y a la necesidad de claridad y responsabilidad en las declaraciones y acciones de los involucrados. La sociedad ecuatoriana seguirá atenta a los desarrollos en este caso y a cualquier nueva información que pueda surgir. Y siguen los problemas. Priscila Schettini, representante de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Acción Jurídica Popular, ha emitido fuertes declaraciones en un video revelador, explicando las razones detrás del supuesto blindaje que la Corte Constitucional ha otorgado a la fiscal general Diana Salazar. Schettini sostiene que esto se debe a la complicidad de ambas instituciones en un presunto fraude procesal. Además señala que el Consejo de Participación Ciudadana actuó conforme a la ley, mientras que la Corte Constitucional de manera arbitraria archivó la denuncia presentada por Acción Jurídica Popular, lo que ha dejado a la organización en una situación de indefensión y ha generado acusaciones de violación a la Constitución. Como Acción Jurídica Popular hemos cuestionado las graves actuaciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, como fue el fraude procesal, el caso armado del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, el plagio que cometió en su tesis y en un artículo científico escrito en la Universidad Central del Ecuador. En respuesta a todas estas denuncias, la fiscal general nos ha denunciado por delito de actos de odio y por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral. Para proteger las ilegalidades de la fiscal general, los jueces de la Corte Constitucional la han protegido, la han blindado. Han pedido y han ordenado que se archiven todas las denuncias sobre el plagio que nosotros hicimos, inclusive o prohíben que los ciudadanos y ciudadanas denunciemos a las autoridades porque nos podría acarrear problemas legales. Es tanto así que en las universidades o en las aulas universitarias no podemos entonces debatir sobre el plagio
y la gravedad de lo que es tener una autoridad que ha cometido estas faltas académicas muy graves. La decisión de la Corte Constitucional muestra un grave conflicto de intereses, pues justamente están pronunciándose sobre su propia causa, ya que entran a analizar precisamente si el Consejo de Participación actuó bien o mal en su designación. Y sin embargo, no tienen problema en hacerlo. Pero es más, extienden la interpretación del dictamen 2 para prohibir a la ciudadanía que pueda seguir ejerciendo participación ciudadana, control ciudadano. Dicen que estas actuaciones desde la ciudadanía han sido abusivas, pero no indican qué se entenderá por abusivo. Solamente nos prohíben que sigamos controlando a las autoridades, que tengamos libertad de expresión y, lo que es más grave, nos amenazan con consecuencias legales. Esto quiere decir que nos están diciendo que podemos ir a la cárcel por ejercer un derecho. Mientras la verdad siga siendo nuestro fundamento, seguiremos ejerciendo control social sobre la gestión que hacen las autoridades públicas en nuestro país. En su enérgico discurso, Priscilla Schettini no escatimó críticas hacia la Corte Constitucional y la Fiscal General, a quienes calificó como sepultureros de la Constitución. Según Schettini, la negativa de la Corte Constitucional a tomar en cuenta la denuncia presentada por Acción Jurídica Popular y la aparente protección otorgada a Diana Salazar son acciones que socavan la confianza en el sistema de justicia y violan la Constitución. Además, acusó a ambas instituciones de complicidad en un fraude procesal, aunque no proporcionó detalles concretos sobre las alegaciones de fraude. Han pedido y han ordenado que se archiven todas las denuncias sobre el plagio que nosotros hicimos, inclusive o prohíben que los ciudadanos y ciudadanas denunciemos a las autoridades porque nos podría acarrear problemas legales. Es tanto así que en las universidades o en las aulas universitarias no podemos entonces debatir sobre el plagio y la gravedad de lo que es tener una autoridad que ha cometido estas faltas académicas muy graves. La decisión de la Corte Constitucional muestra un grave conflicto de intereses. En conclusión, las declaraciones de Priscilla Schettini de Acción Jurídica Popular plantean preguntas importantes sobre la integridad del sistema de justicia en Ecuador y la relación entre las instituciones involucradas. Es fundamental que se investigue a fondo cualquier denuncia de irregularidades y se garantice la transparencia en los procesos judiciales. La controversia en torno al supuesto blindaje y la calificación de sepultureros de la Constitución ponen de manifiesto la necesidad de una revisión rigurosa en estos asuntos para preservar la confianza de la ciudadanía en el sistema legal del país. En un anuncio que ha generado sorpresa y preocupación, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, ha informado que los ciudadanos ecuatorianos residentes en Nicaragua no podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Esta decisión se debe a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Nicaragua. Además, se ha planteado un interrogante sobre la participación de los aproximadamente 400 ecuatorianos empadronados en Israel, ya que se está a la espera de un informe que determinará si existen las condiciones necesarias para que puedan ejercer su derecho al voto nuestros hermanos migrantes en Israel por el tema de la guerra. Alrededor de 400. Bueno, en Nicaragua yo me puedo anticipar, como no se han restablecido las relaciones diplomáticas, nosotros volveremos a confirmar de que no se realizarán las elecciones. ¿Me repite el número de empadronados en los países? Aproximadamente 400 empadronados en Israel. Los paquetes electorales, usted decía que ya estaban listos en los 23, las 23 provincias ya lo han recibido.
Sí, ya lo han recibido los kits electorales, ya fueron técnicos que fueron puestos a prueba el día del simulacro y en estos días ya se ha concluido con la entrega de los paquetes en las 23 provincias del país y de esa manera estamos listos ya para realizar las elecciones. ¿Hay autorización para que las empresas privadas debidamente calificadas hagan los exit poll, los conteos rápidos? ¿Cómo funciona este mecanismo, por favor? Sí, el Pleno del Consejo Nacional Electoral había resuelto que todas las empresas que se inscribieron para primera vuelta para realizar pronósticos y encuestas a boca de urna sean las mismas y no se abrió una nueva convocatoria para mayor facilidad y no volver a cero, en primer lugar. En segundo lugar, estas empresas tienen que confirmar si realizarán, en este caso ya se cerró los pronósticos, pero quienes deseen hacer o los que decidan hacer las encuestas a boca de urna tendrán que notificarnos y todavía estamos a la espera de cuáles serán las empresas que lo harán. Hasta la fecha, la única que ha confirmado que hará el exit poll o encuestas a boca de urna es una persona natural, el señor Lapo. ¿Hasta cuándo tienen chance de confirmar de que sí harán este mecanismo? Bueno, nosotros esperamos que máximo hasta el día sábado nos informe si lo van a hacer o no. Gracias. Muchas gracias. La noticia sobre la imposibilidad de que los ecuatorianos residentes en Nicaragua ejerzan su derecho al voto es un tema que plantea preocupaciones sobre la inclusión y participación de la diáspora ecuatoriana en el proceso electoral. La ruptura de relaciones diplomáticas entre dos países plantea un desafío logístico y legal en cuanto a la organización de votaciones en el extranjero. Por otro lado, la incertidumbre sobre si los ciudadanos empadronados en Israel podrán votar o no destaca la importancia de garantizar condiciones adecuadas para que los ciudadanos ejerzan su derecho democrático sin obstáculos. Los pronósticos, pero quienes deseen hacer o los que decidan hacer las encuestas a boca de urna tendrán que notificarnos y todavía estamos a la espera de cuáles serán las empresas que lo harán. Hasta la fecha, la única que ha confirmado que hará el exit poll o encuestas a boca de urna es una persona natural, el señor Lapo. En conclusión, la situación planteada por Diana Tamaín y el Consejo Nacional Electoral requiere una atención inmediata y una revisión detallada de las implicaciones legales y prácticas de la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua en el contexto electoral. Además, se espera con interés el informe sobre las condiciones en Israel para la participación electoral. Estos eventos subrayan la importancia de garantizar la participación de todos los ciudadanos en el proceso democrático y la necesidad de abordar los desafíos que surgen en el contexto de la diáspora ecuatoriana. La brevedad con la que se resuelvan estos asuntos será fundamental para mantener la integridad y la inclusión en las elecciones venideras. Una revelación impactante ha sacudido las redes sociales. El periodista Alexis Moncayo ha destapado lo que él llama el show del testigo. En un análisis en TikTok, Moncayo arroja luz sobre las aparentes contradicciones en las declaraciones de Verónica Zarauz, la esposa del finado Villavicencio, tanto antes como después del asesinato de su esposo. Este análisis plantea preguntas intrigantes sobre la autenticidad de las declaraciones de Zarauz y quién podría estar detrás de lo que Moncayo insinúa como una elaborada puesta en escena. He escuchado con mucha atención las declaraciones de Verónica Zarauz, la esposa de Fernando Villavicencio, el viernes anterior, en una entrevista que concede a un medio nacional y que es publicada en horas de la mañana, cuando todavía estaban vivos los 13 detenidos sobre el caso Villavicencio. Ella decía que la Fiscalía no había obtenido mayores elementos de las investigaciones porque los 13 se habían acogido al silencio. ¿No me creen? Escuchen. Ya la Fiscalía ya no tiene más elementos para vincular al asesinato de Fernando porque los únicos que están detenidos son los autores materiales. Ya no, y ningún autor intelectual se ha podido vincular al caso. Que los 13 se han acogido al silencio. Y todos están acogidos al silencio. Ahora resulta
que este testigo protegido que apareció de la noche a la mañana y que durante el fin de semana habría dado un testimonio en el cual supuestamente vincula al gobierno de Correa, gobierno que se terminó hace 6-7 años atrás con el asesinato de Villavicencio, resulta que según la señora Zarauz ese testimonio coincide con el testimonio de uno de los asesinados, pero no era que ellos se habían callado. Escúchenlo ustedes mismos. El testimonio que él da es importante porque a través de la Fiscalía y el FBI se ha corroborado además que coincide con otro testimonio que se brindó y alguien filtró esa información y se produjo estos asesinatos para callarlos de alguna forma. Así que cualquier cosa que pretendan hacer contra este testigo protegido sería en vano porque ya tenemos su testimonio. Y por último dice, ¿alguien de dónde filtró el testimonio de uno de los asesinados y que porque se filtra ese testimonio supuestamente los matan? ¿Alguien de dónde? ¿De quién? ¿Qué quiso decir con alguien de? Les recuerdo una vez más, la seguridad de los privados de libertad, sean del caso Villavicencio, sean del caso que sean, dependen exclusivamente del Estado. La señora Zarauz ha estado en el Palacio de Carondelet el fin de semana. ¿Para qué fue? ¿Quién le llamó? ¿Con quién más se reunieron? ¿Estuvo la fiscal ahí? Por lo menos a mí esa duda me queda. Y es que el análisis de Alexis Moncayo destaca inconsistencias notables en el testimonio de Verónica Zarauz, que han surgido en diferentes momentos en relación con el asesinato de su esposo. Estas aparentes contradicciones han llevado a Moncayo a cuestionar si alguien le proporcionó un guión a Zarauz y si hubo errores en su ejecución. Estas dudas arrojan una sombra de sospecha sobre la narrativa que rodea el caso y sus implicaciones, especialmente en lo que respecta a la veracidad de las declaraciones y el papel de los actores involucrados en este drama. Es importante porque a través de la Fiscalía y el FBI se ha corroborado además que coincide con otro testimonio que se brindó y alguien filtró esa información y se produjo estos asesinatos para callarlos de alguna forma. Así que cualquier cosa que pretendan hacer contra este testigo protegido sería en vano porque ya tenemos su testimonio. Y por último dice, ¿alguien de dónde filtró el testimonio de uno de los asesinados y que porque se filtra ese testimonio supuestamente los matan? ¿Alguien de dónde? ¿De quién? En conclusión, la revelación de Alexis Moncayo sobre las presuntas contradicciones en las declaraciones de Verónica Zarauz plantea interrogantes fundamentales sobre la verdad detrás de este caso. La autenticidad y credibilidad de los testimonios son cruciales en cualquier investigación y este análisis en TikTok abre la puerta a una mayor discusión sobre las circunstancias que rodean el asesinato de Villavicencio. La audiencia estará atenta a las respuestas a estas preguntas y a cualquier desarrollo futuro en este intrigante caso. Se supone que debe garantizar el tema de la justicia. Mi pregunta es un poco sencilla, pero a la vez un poco compleja. ¿En qué momento usted decidió abandonar el país para precautelar su vida y la de su familia? ¿Qué circunstancias le llevaron a tomar esa decisión? Lo fundamental que me llevó a tomar esa decisión fue el que me hayan allanado justamente en épocas de elecciones. ¿Con qué fin? No lo sé. No sé si querían callar algo, no sé qué querían descubrir, porque ese procedimiento, yo estoy muy de acuerdo que me lo hagan, sí, porque deberían haberlo hecho, pero cuando se hizo público, pues, cuando a días de que eso se hizo público, o el mismo día, ahí podían saber quién es el responsable, no 6 meses después. Es por eso que tomé esa decisión, por esa persecución, porque toda esta trama no me parecía normal, porque no era el momento adecuado de haberlo hecho. Entonces, temo por mi vida, porque a la final, mi coronel Erazo con seguridad. El periodista Anderson Boscano,
creo que también salió del país. El ex asambleísta Fernando Villavicencio, fallecido. ¿Quién quedaba con la información? Mi persona. Y los otros investigadores se quedaron en la unidad trabajando. ¿Por qué les dejaron a ellos sí trabajando ahí? Pregúntenle a mi comandante general o vean los informes con los que yo fui sacado. Yo hasta ahora no entiendo por qué fui sacado, removido de la unidad. Que hasta el día en que yo partí salí de ahí, mi hoja de vida constaba aún que yo trabajaba para la unidad contra el tráfico para el consumo interno. Y me tenían de un lado a otro con comisiones que no sé hasta qué punto son legales. Y que eso se va a encargar mi abogado. Progresivos, que están nuevamente saliendo o están mencionándose en redes. Incluso el exministro del Interior ha mencionado algunos de ellos. ¿Qué podría decir usted respecto a cada uno de estos? De los resúmenes o progresivos de esta investigación. De esos resúmenes existen, esos resúmenes hay, y de hecho hay muchos más. Hay muchos más que la Fiscalía debería investigar. La Fiscalía debió haber seguido investigando. No debían habernos parado la investigación al separarnos, al disolver a los equipos que estábamos trabajando. Existe varias cosas más que, bueno, con el debido proceso lo he de decir. Me he encargado de ir diciendo lo que ya se hizo público, lo que ya lo hicieron público. Eso es lo que yo me he encargado de mantenerme. Pero existe aún más. Mi temor de que existe aún más. Me imagino que van a seguir saliendo lo que ya es público, lo que ya lo hizo público en su momento el medio digital La Posta. Y yo solamente, si es que me solicitan información por una vía legal, lo haré. Pero el país se irá enterando. En ese informe está un sinnúmero de acontecimientos que afectaron a la transparencia de mi país, se podría hablar. La inquietante pregunta de Verónica Arias: ¿casualidad o conspiración? En el mundo actual de la información instantánea y las redes sociales, los videos virales tienen el poder de desencadenar debates y controversias. Recientemente, la política y abogada Verónica Arias se ha convertido en el centro de atención al plantear una pregunta intrigante que ha dejado perplejos a muchos. ¿Es pura coincidencia que los muñecos de cartón de Daniel Noboa sean entregados justo en el momento en que la Fiscalía revela detalles cruciales sobre el caso Villavicencio? Mientras que anulan el verdadero objetivo que nos llevó a este balotaje, que es elegir a un gobierno diferente, que sea una alternativa al desempleo, la inseguridad, la falta de recursos a la salud y educación pública. 2. Las implicaciones detrás de la pregunta de Arias. La pregunta de Verónica Arias no es solo una simple cuestión de casualidad. Se trata de un llamado a la reflexión sobre
las complejas relaciones entre la política y la justicia en la sociedad contemporánea. La entrega de los muñecos de cartón de Daniel Noboa, un empresario vinculado al gobierno, justo cuando la Fiscalía está desvelando información sobre un caso de alto perfil como el de Villavicencio, plantea dudas sobre posibles influencias y estrategias de distracción. En un momento en que la transparencia y la integridad son cruciales en la política y en el sistema judicial, esta pregunta nos insta a examinar con lupa las acciones y decisiones que rodean a figuras públicas. En conclusión, la importancia de cuestionar y examinar la pregunta de Verónica Arias nos recuerda la importancia de cuestionar y examinar críticamente las circunstancias que rodean eventos políticos y judiciales. En un mundo donde las teorías de conspiración a menudo ganan terreno, es esencial abogar por la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Ya sea una coincidencia o una estrategia calculada, la sociedad merece respuestas claras y una comprensión completa de los acontecimientos que moldean su destino. La pregunta de Arias es un llamado a la ciudadanía para que siga siendo vigilante y comprometida en la búsqueda de la verdad y la justicia en la esfera pública. En declaraciones de Luisa González hace un llamado a la cordura en tiempos electorales. Luisa González, una figura destacada, prácticamente ya la presidenta del Ecuador en este ámbito político, ha emitido declaraciones que han generado un fuerte impacto en la escena política ecuatoriana. En medio de un clima electoral cargado de tensiones, González hace un llamado a la reflexión y a la cordura al abordar las acusaciones entre la fiscal Diana Salazar y el periodista Cristian Zurita. Sus palabras enfatizan la necesidad de enfocarse en propuestas concretas en lugar de culpar a gobiernos pasados. Y la fiscal cierra la instrucción fiscal. ¿Y qué dice Zurita? La culpa es del gobierno de Correa. El gobierno de Correa. Señor, hace 6 años no somos gobierno. Ya basta. Le toman el pelo a los ecuatorianos por querer incidir con esto en el voto. Ayer alguien gritó en la calle, asesinos. ¿Asesinos de qué? Por favor, ecuatorianos, basta de odios y de mentiras. Aquí las elecciones hay que ganarlas con propuestas, con amor por la patria, no con odio y con miedo. Una llamada al fin de la polarización y la desinformación. Las declaraciones de Luisa González resaltan un problema recurrente en la política moderna: la polarización y la desinformación. En un momento crucial para Ecuador, donde las elecciones se avecinan, es esencial que los líderes políticos dejen de lado los señalamientos y las acusaciones infundadas. González destaca la importancia de centrarse en propuestas sólidas y en el bienestar de la nación, en lugar de utilizar disputas pasadas como estrategia electoral. Esta perspectiva busca promover un ambiente político más constructivo y transparente. En conclusión, un recordatorio de la responsabilidad de los políticos. Las declaraciones de Luisa González son un recordatorio oportuno de la responsabilidad que tienen los políticos en la construcción de una sociedad democrática y un ambiente electoral justo. En lugar de promover divisiones y propagar mentiras, los líderes políticos deben enfocarse en brindar soluciones a los problemas reales que enfrenta la ciudadanía. En este contexto, González llama a la unidad y a la honestidad como las claves para ganar elecciones y avanzar hacia un Ecuador mejor. Sus palabras resuenan como un llamado a la madurez política, en un momento en que la nación busca líderes que trabajen por el interés común y no críticos que solo se dediquen a usar los medios de comunicación para tirar abajo imágenes de la gente. Carlos Rabascal advierte sobre la crítica situación del Ecuador.
Durante una entrevista con Radio Pichincha, Carlos Rabascal, quien fuera candidato a la vicepresidencia de la República, abordó con gran seriedad las realidades que enfrenta el Ecuador en la actualidad. Sus declaraciones resaltan la preocupante situación del país, caracterizada por un modelo neoliberal de austeridad que, según él, ha llevado a un momento de crisis profunda y debilitamiento sistemático de la institucionalidad social. Rabascal advierte sobre la necesidad de tomar decisiones cuidadosas en este contexto crítico. Que más parece un suicidio colectivo, porque ese suicidio colectivo, utilizando, no sé si una metáfora o una hipérbole, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ha habido intencionalmente, de forma sistemática, un debilitamiento de la institucionalidad de lo social. ¿Y por qué digo la institucionalidad de lo social y no la institucionalidad del Estado? Porque el Estado debe ser social. Entonces, ese debilitamiento, producto de esta práctica de austericidio, ¿verdad?, nos ha llevado a una crisis en todos los niveles. A una crisis de seguridad, que es lo que estamos viviendo, que a todos los ecuatorianos es lo que más nos preocupa, a una crisis económica, a una crisis financiera, y si lo queremos completar bajo un paraguas y empaquetar el concepto, a una crisis de desarrollo. Es decir, nos han quitado las oportunidades de desarrollarnos como Estado frente a un modelo que se implementó en 10 años, entre el 2007 y el 2017, que era todo lo contrario. Era un modelo social, un modelo donde decía, vamos a privilegiar el desarrollo, y vamos a privilegiar el desarrollo para que el Ecuador ya no esté en crisis. ¿En qué se diferencia de la elección del 2021 a la actual? En que hoy equivocarse sería trágico. Es decir, políticamente podemos decir que el escenario es muy similar, políticamente, por los actores, llamemos así, o por los perfiles, las características de los actores, que más allá de candidatos, vuelvo e insisto, hablemos de los modelos. Pero hoy es más crítico. Hoy más crítico porque hoy tenemos un elemento que no existía en el 2021, la gran crisis de la seguridad. Y tenemos un elemento que, si bien existía en el 2021, no estaba tan grave en términos de cuidados intensivos como es el abandono en lo social. Entonces, equivocarse para esta elección, que sabiendo que el gobierno es de 18 meses, porque se posicionará en diciembre y entregará el poder el 24 de mayo del 2025, sería catastrófico. Porque sería la continuación de esa política de austeridad que yo hablo. O sea, más de lo que estamos viviendo. Se profundizaría más. Se profundizaría más. Es decir, a ver, ¿qué necesita el Ecuador? El Ecuador lo que necesita es un modelo de equilibrio social. Eso necesita el Ecuador. Ese modelo de equilibrio social tiene que contener algo: la ecuación del desarrollo. Y la ecuación del desarrollo está dada por consumo, inversión pública, inversión privada. ¿Pero para qué? Para apuntalar la educación pública, para apuntalar la salud pública, para atender la seguridad y, en paralelo, para ir reactivando la economía en esa dinamización que genere trabajo. Pero debemos entender que el desarrollo no se alcanza por las actividades empresariales individuales, sino que se alcanzan en un conjunto de esas actividades empresariales individuales al amparo de una estrategia desde el Estado para alcanzar ese desarrollo. Es decir, cuando a mí me hablan de la candidatura de Daniel Noboa y Verónica Abad, encuentro una serie de contradicciones entre lo que verbaliza Daniel Noboa y lo que dice Verónica Abad, ¿verdad? Pero además de eso, no veo una visión de un proyecto país. Es verdad que hay que atenderlo urgente, por supuesto que hay que atenderlo urgente, la seguridad
y también al trabajo. Ya pues vamos a hablar de cuáles son los elementos de cómo enfocar el tema de la seguridad y cómo enfocar el tema del trabajo. Pero él ya habla de una posible reelección en el 2025. Si él está ya hablando de una posible reelección en el 2025, en caso evidentemente de ganar en las elecciones de este domingo, ¿verdad?, debería pues mostrarnos a los ecuatorianos cuál es el derrotero, cuál es la hoja de ruta de esa visión de desarrollo. Pero lo que encuentro es contradicciones. Lo que encuentro es contradicción. A mí cuando me hablan de privatizar la seguridad social, por Dios, yo me asusto. Yo me asusto. A ver, nosotros en la seguridad social debemos entender que la crisis de la seguridad social, independientemente de temas de corrupción, que sí los hay, independientemente de las ineficiencias operativas, administrativas, que sí lo hay, independientemente de la falta de voluntad política de este gobierno de Guillermo Lasso de rescatar la seguridad social, que existe y es una realidad, independientemente de eso tenemos que entender que los problemas de la seguridad social son una consecuencia por un problema estructural. Y el problema estructural que tenemos en el país es el problema de generar posibilidades de trabajo para la gente. De formalizar el trabajo para formalizar la economía. Y no hemos logrado como país, y nunca lo hemos entendido, que tenemos que resolver ese problema. Porque ese problema es el centro de todos los problemas del Ecuador. Porque la gente que no tiene trabajo significa que no aporta a la seguridad social. La gente que trabaja informalmente, que tiene algún tipo de actividad de trabajo, tampoco, pero es informal, tampoco aporta a la seguridad social. Entonces ahí tenemos un problema estructural. Por eso digo, los problemas de la seguridad social terminan siendo consecuencia de un problema mayor, de un problema estructural. Pero adicionalmente, si no formalizamos el trabajo para formalizar la economía, vamos a tener un problema de seguridad. Porque cuando las personas no tienen ingresos y que cada día adicionalmente aquellos que han tenido hoy cada vez tienen menos, entonces vamos a entrar a un colapso social. Por eso yo hablo de un modelo de equilibrio social que es fundamental. La RC hizo la revolución, tal cual como hubo la revolución liberal. Hoy es momento de pasar a otra instancia, parecida a la revolución juliana, que es una gran reforma institucional pero con enfoque profundamente social, una reforma institucional social. Crítica perspectiva de Rabascal sobre la política y la seguridad. Rabascal hace hincapié en la continuación de un escenario político, marcado por la austeridad y la crisis de seguridad. Destaca que la actual crisis de seguridad es un elemento adicional que no existía en 2021 y que agudiza aún más la situación. Además, Rabascal señala contradicciones en la posible candidatura de Daniel Noboa y Verónica Abad, cuestionando la falta de una visión clara para el país. Para él, es fundamental que se presente una hoja de ruta que aborde los problemas estructurales del Ecuador. En conclusión, la urgente necesidad de abordar los problemas estructurales. Las declaraciones de Carlos Rabascal son un llamado a esta reflexión sobre la situación crítica del Ecuador. Destaca la importancia de no cometer errores en un momento tan delicado y aboga por una solución a los problemas estructurales que afectan al país, con un énfasis en la generación de empleo y la formalización del trabajo. Su perspectiva nos insta a considerar cuidadosamente las propuestas políticas y a trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrenta la sociedad ecuatoriana, especialmente en el ámbito de la seguridad social y económica.